primer lugar, pues agradecerles que nos hayan acompañado el día de hoy, que hayan acudido a esta cita. Comentarles, en primer lugar, pues que hoy es la clausura también de nuestra exposición y para eso pues organizamos como una pequeña agenda el día de hoy, consistente pues en un conversatorio, una charla pues muy acorde con los temas que se abordaron a lo largo del salón. Posteriormente pues poder hacer como la entrega de los certificados de participación y los reconocimientos a los artistas que pues recibieron como una mención. Pues quiero iniciar obviamente dando las gracias obviamente a las instituciones que hacen posible que este proyecto se realice, que es el Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes, a través del Programa Nacional de Concertación Cultural, la Alcaldía Municipal de Villa de Leyva, la Secretaría de Cultura y Patrimonio de Boyacá, el Fondo Mixto de las Artes de Boyacá y bueno, varias instituciones privadas también que se han unido a esta causa y a las cuales pues debemos también agradecimientos. El día de hoy pues contamos con la suerte de que nos acompañe hoy una delegación que hace parte también de un ejercicio, digamos, de circulación en artes a través de la literatura, que es el Festival Internacional de Literatura de Tunja, el FILT. Para eso pues contamos con el director, el maestro Carlos Castillo, y 3 panelistas que son quienes nos van hoy a acompañar en esta charla. Y pues antes de darle la palabra, maestro, pues agradecerle. El conversatorio de hoy se llama Reflexiones y debates sobre la función social del arte. 2 panelistas, que ya el maestro Carlos ahondará un poco sobre los perfiles de ellos, es Joana Albarracín, Laura María de Pilar Martínez y Juan Diego Martínez. Entonces, pues les damos la bienvenida, muchísimas gracias, nuevamente muchas gracias a todos ustedes por acompañarnos el día de hoy. Entonces, maestro, que va a ser además el moderador de nuestra charla. Gracias. Buenos días, amigos, caras conocidas. Yo quiero a Villa Leyva muchísimo. Tuve 2 años viviendo acá y en esos años hice amistad con Jorge y con muchos otros artistas de la ciudad. En razón a esa amistad, el festival ha tenido siempre actividades en Villa de Leyva. Hemos hecho lo que como un festival extendido, como nos gusta llamarlo. Y para este año, desde luego, con la Fundación FILCA, la Alcaldía de Villa Leyva, pues planeamos esta actividad. Se hace dentro del contexto Tunja Tierra de Festivales de la Secretaría de Cultura, Turismo y Patrimonio de la ciudad de Tunja. Entonces, sin más, vamos a pasar al panel. Yo voy a moderar. ¿Cuál es la dinámica? A partir de algunas preguntas que les formulo, ellos van exponiendo los temas y al final, en consideración de que estamos con un auditorio de artistas, pues les pasamos la palabra a ustedes. Si tienen comentarios, si tienen preguntas, si se puede conversar con los panelistas, eso ustedes. Pues sería interesante saber cuáles, también, antes de ir al grano, cuáles son sus consideraciones acerca de ese gran debate que se ha dado históricamente. ¿Debe el arte tener o no una función social? ¿En qué sentido podría entenderse esa función? Sí, yo considero que el asunto del arte es una contribución a la cultura del pueblo. Y un pueblo que no tiene cultura es un pueblo que está destinado a estar subjugado y esclavizado por muchos aspectos. Entonces, el arte siendo una parte importante de él, por supuesto que debe estar ahí presente. ¿Alguien más quisiera conversar con nosotros? Sí, porque es un objeto personal, no es un acto personal, pero nace de una acción personal, pero se vuelve un acto colectivo, que nos enriquece como humanidad, nos permite soñar y habilitar otras posibilidades, y también es un encuentro de sueños, de saberes, de experiencias y de ser humano que se Sí, muy de acuerdo con ustedes, por supuesto. El maestro quería... Sí, pues es que
Pues el arte tiene muchas funciones, ¿no? Y una función puede ser, digamos, una autosatisfacción, ¿cierto? Pinto para mí. Otra puede ser pinto trabajo para una élite, ¿sí? Para los salones. Otra puede ser trabajo para la gente. Entonces, pues, pienso que no solo hay una función, sino hay muchas funciones, y dependiendo de cada artista, pues se lo hace parar. Por ejemplo, los artistas, no, que me gusta pintar, no sé, lo que me encargo, pinto es solo para las élites, y así, pero entonces creo que hay muchas funciones. Creo que estamos muy de acuerdo entonces en ese sentido, y es que más allá de si debe o no tener una función social el arte, pues cumple con muchas, ¿sí? Y ha habido pues muchas posturas alrededor de esto a lo largo de la historia, porque también ha habido artistas que han querido separarse de esa función, ¿sí? Y pues encontrar ese sentido del arte con un objetivo puramente esteticista, puramente hacia la búsqueda de la belleza, de lo bello, pero aún allí se cumplen unas funciones de la cultura en términos de la experiencia estética, ¿cierto? Pero me voy a permitir leer un texto breve que he escrito a propósito de esta cuestión. Entonces dice: preguntarse por la función social del arte es entrar en una centenaria y polémica discusión. Para comprender la complejidad del asunto, quizás baste recordar un conocido pasaje de los Grudis en el que Marx se preguntaba por qué nos gusta el arte griego. A Marx no dejaba de sorprenderle que, por ejemplo, las tragedias de Esquilo que leía con pasión, estando ligadas al mundo mitológico griego, con sus dioses, su visión de la naturaleza, sus relaciones sociales, su modo de producción esclavista y su propio mundo de la vida, pudieran seguir siendo una lectura que generaba emoción, disfrute artístico y reflexiones de actualidad sobre la existencia humana en un mundo que se había transformado radicalmente. Marx era consciente de la compleja y nada mecánica relación entre el arte y la sociedad. Aunque en la obra de Marx no se vuelve a tematizar el asunto del arte, parece claro por la referencia citada que comprendía que los procesos y los productos de la cultura tienen un condicionamiento material dado por la infraestructura y las relaciones sociales que derivan de un modo de producción. Pero esto de ningún modo quiere decir que el arte esté determinado, sino que goza de cierta autonomía que le permite criticar, confrontar y hacer resistencia a la realidad existente, al tiempo que puede vislumbrar una promesa de felicidad en una sociedad distinta. A lo largo de la historia se han dado diferentes debates acerca de si el arte debe tener una función social y cuál debería ser esta. Se ha hablado de la función social del arte desde distintas aristas, acudiendo a una larga lista de denominaciones. Por otro lado, con la idea de un arte por el arte, hay quienes definen que el propósito central y único de la práctica artística debería tener un sentido puramente esteticista. Estas propuestas de un arte autónomo o incluso un arte inmaculado condenan, según Serrano, la inmersión del arte en lo político o viceversa. Cito a Serrano: todo contacto del arte con política, incriminada ya ella misma como algo torpe y deleznable, todo contacto, con la política es un contacto poco menos que nefasto, prostitución del artista en todo caso. Su origen, esta postura, se puede ubicar especialmente a partir de lo que Benjamin señala como la época de la reproductibilidad técnica, tiempo en que el arte pierde su sentido de unicidad, transforma sus relaciones con los espacios y las instituciones y por lo tanto desdibuja su sentido de utilidad. La reproducción tecnificada de imágenes, posible gracias a la fotografía y otros medios, provoca que el carácter del arte se modifique, pues como explica Benjamin, con la reproductibilidad técnica el arte se desacraliza y se emancipa, lo que le sustrae de una función social ritualizada, por lo que algunos defienden que el valor del arte se ubica específicamente en la posibilidad de generar experiencias estéticas, especialmente a partir de la contemplación. Esto no necesariamente está en contravía de una función social en el arte, la cual no es unívoca, puesto que la conciencia misma de la belleza y la necesidad de rodearse de ella implica un carácter social muy importante asociado al arte en tanto que enriquece el sentido de la existencia. Sin embargo,
algunos teóricos han defendido posturas según las cuales el arte trascendería la dimensión estética para cobrar un sentido simbólico, político o ideológico, de manera tal que más que una función social, el arte debería tener una función crítica. Así, por ejemplo, Adorno, quien afirmó que la función social del arte consistía en no tener ninguna, defendía también que el arte debería ser capaz de cuestionar las estructuras dominantes, lo que implica una autonomía crítica, aunque no siempre directamente política. Marcuse, por su parte, creía en un potencial liberador del arte a partir del cual fuese posible imaginar mundos diferentes al del sistema opresor capitalista. Rancière, con el reparto de lo sensible, propone que a través del arte es posible reorganizar lo que se percibe, lo que se ve, lo que se escucha y por lo tanto determinar quién puede hablar y quién puede ser escuchado. Nelly Richard defiende que en el arte un espacio de resistencia simbólica, especialmente en contextos de represión como pueden ser las dictaduras. Andrea Yunta, a propósito de los feminismos artísticos, presenta el arte como un dispositivo capaz de emancipar los cuerpos, desactivar normas, presupuestos, mandatos, leyes, cercos biológicos, sociales y psicológicos. De acuerdo con lo anterior, el arte debería tener un potencial transformador de la realidad, tal y como lo señala Eglinton, con la metáfora que retoma de Trotsky, según la cual el arte no es un espejo sino un martillo, no refleja sino que modela. De ahí que numerosas corrientes del arte tengan como centro de sus propuestas algún sentido social o crítico. Hay un texto que me interesa mucho, que he podido estudiar, que es de Michel Onfray, que habla de las razones del arte. Y entonces me parece que es una otra forma de hacer historia del arte, donde hay una especie de análisis, digamos, de esa función, pero no solamente en el sentido de lo político, que es en mi caso y en nuestro caso lo que nos trae también a esta conversación, sino también en una estética de lo cotidiano, cómo esto impacta a las comunidades, como el artista, las artistas, y bueno, y que posteriormente se les llamó artistas, ¿no? Porque él habla desde el arte rupestre hasta el arte contemporáneo, y cuáles son esas razones del arte, ¿no? El artista tiene la posibilidad de decidir que el arte sí tiene una función social, pero no tiene la posibilidad de decidir que el arte no la tiene, porque el arte inevitablemente va a tener una función social. Desde su forma más básica, que podría ser la afectación sensible, y que el artista al presentar una obra está consiguiendo que el espectador se afecte de manera emotiva, está cumpliendo una función social. Para decantar, Hacha Laura, María, ¿cuáles son las relaciones entre la función social del arte y lo político en el arte? Bueno, el tema de lo político en el arte también ha sido abordado como desde distintas aristas. Ha habido muchas vertientes que pues han rodeado el tema, pero pues se podría hablar especialmente de dos posturas. Una, según la cual lo político en el arte, que sería, digamos, que estaría dentro de esa función social, se remite específicamente a el contenido o el mensaje de la obra de arte, ¿sí? Hay artistas que decididamente han impreso un mensaje crítico, político en su obra, ¿sí? Y pues hay otra vertiente también muy fuerte, que es aquella que mencionaban al principio los maestros, según la cual todo arte es político, ¿sí? Y más allá de una intención concreta de expresar un mensaje ideológico en la obra, el arte tiene un sentido político también, ¿no? Que está pues más de la mano de autores como Rancière o como Chantal Mouffe, ¿sí? Ubican lo político del arte en esa posibilidad de transformar la sociedad, de generar cambios en las sociedades, en las personas, en las emocionalidades. Respecto a la perspectiva, digamos, que plantea Chantal Mouffe, uno pudiera ver dos escenarios que me parecen muy interesantes, y más de cara a un mundo en el que, acá en Colombia, ¿no? Donde estar en desacuerdo con algo nos puede costar la vida, ¿sí? Y yo creo que estudiar este tipo de filosofías, este tipo de arte también,
nos permite entender lo político desde otra forma. Ella habla de dos aspectos muy interesantes, que es el antagonismo y el agonismo. Y el antagonismo es una noción que es la que vivimos constantemente en Colombia, que es en la que se anula el pensamiento del otro, en la que no estamos en desacuerdo, pero declaramos que ese desacuerdo nos lleva a que seamos enemigos, ¿sí? Y ella va a proponer otra cosa muy potente, que es un tipo de agonismo, que es más ligado al desacuerdo, más ligado al disenso, que es otro concepto muy interesante también de Rancière, y es, estamos en desacuerdo, pero podemos coexistir. Estamos en desacuerdo, pero ¿qué nos une como comunidad? Estamos en desacuerdo, pero ¿qué elementos son importantes para que nuestra sociedad tenga unas condiciones mínimas para todas y todos? Sí que hay ciertas vertientes, ciertas categorías que han planteado, digamos, manifiestamente esa intención de reflejar unos aspectos concretos de la sociedad y a lo mejor de hacer una crítica a partir de la producción estética. Entonces, bueno, yo he escogido unas pocas vertientes para traer a la discusión. Entonces, bueno, el arte político es una de las vertientes que más se asocia a una función social, pero especialmente a una función crítica del arte, ¿no? Y pues puede entenderse en esos dos sentidos, que es aquel que manifiestamente expresa un mensaje ideológico o político, o aquel que de pronto incluso desde la abstracción tiene un carácter político en la medida en que trastoca la realidad. Esta pieza que ustedes ven allí es tomada de una serie del artista Juan Manuel Echeverría. La serie se llama Silencios, y esta obra particularmente se titula Lo bonito es estar vivo. Entonces hace parte de, seguramente ustedes, algunos, la mayoría lo conocerán. Él hace un trabajo que, como ustedes pueden ver, no es figurativo, bueno, es figurativo, pero no es explícito, en el sentido en que a primera vista nosotros puede que no leamos todo el contenido político y social que incluye pues este trabajo. Entonces Juan Manuel Echeverría lo que hace es que hace fotografías de tableros como este que encuentra en escuelas abandonadas y pues derrumbadas, destruidas en el marco del conflicto armado, especialmente en una región que es Bolívar, ¿sí? Y tiene más de 200 piezas de pues, ese tipo de fotografías. El arte comprometido, por su parte, sí presenta explícitamente esos mensajes que los artistas quieren dar. Este ejemplo, que es Huelga en Bogotá, de la artista Clemencia Lucena, pues se presenta de manera muy explícita qué es lo que está sucediendo. Es una protesta obrera en la que pues, quienes se manifiestan contra situaciones seguramente injustas en sus condiciones laborales, detienen sus actividades. Y pues esta artista particularmente, pues, ella es militante del MOIR y tiene, digamos, en algún momento de su obra, no en toda su obra, pero en un momento de su carrera, decide que a partir de su arte quiere hablar explícitamente de una ideología que está pues, muy arraigada a su trabajo y a sus convicciones políticas, ¿sí? Los activismos pues recogen las intenciones de reivindicaciones sociales de todo orden. En este caso yo tomo una pieza de una serie fotográfica también de Liliana Angulo, que es la actual directora del Museo Nacional, y ella hace un trabajo muy enfocado especialmente a la discriminación racial y a la discriminación de género. Entonces en esta serie se componen unas 20 fotografías en las que ella presenta de una manera que también en algunos puntos es descarnada, pero es también metafórica y bella, cómo se puede hablar de un tema que es estructural en la sociedad colombiana, ¿sí? Que como es la discriminación, y también como recurriendo a códigos históricos, digámoslo así. El arte contextual tiene un sentido social en términos de cómo se vincula también con un contexto específico, da cuenta de unas situaciones que están relacionadas directamente con experiencias del espacio en el que
desarrollan. En este caso, este ejemplo es tomado de una serie que es también de Juan Manuel Echeverría, que es Ríos y Silencios, y él hace un ejercicio que también es pedagógico e invita a una serie, pues a un grupo de personas que son desmovilizados de grupos armados, que pueden ser guerrilleros, excombatientes del ejército, incluso paramilitares, y les invita a expresar pues su experiencia dolorosa, su experiencia traumática a partir del arte. Y esta serie, pues toda la serie, que tiene más o menos esos mismos tonos, esos mismos códigos, son pinturas realizadas dentro de un contexto específico que se hace y pues a manos de personas que no son artistas, pero que usan ese medio para expresar sus sentidos, ¿no? Este ejemplo es el único que traigo acá que no es de artistas colombianos, pero me llama mucho la atención porque pues, no sé si alcanzan a leer la cita que está en el tablero, no se la voy a leer, que esta me parece genial. Entonces dice, ¿sí? Dice, uno de los motivos del Title Art de Richard Serra, instalado en la Plaza Federal de Nueva York en 1981, obstruyó el paso de los trabajadores de los edificios colindantes a la plaza hasta 1989, tiempo en el que además recibió una gran cantidad de litros de orina. Este ejemplo permite apreciar la capacidad social de transformar el arte en un urinario, volteando la capacidad del artista para transformar un urinario en arte, como ocurre en la fuente de Duchamp. Entonces la cita es de Martín Jiménez del año 2022. Bueno, el arte público tiene también una función social en la medida en que de algún modo saca al arte, saca la obra de arte de su espacio por excelencia, que puede ser el museo, que puede ser la galería, y lo expone abiertamente para todo público, para todas las personas que pues, se lo encuentran, se lo cruzan en una calle común y corriente. Y esto pues digamos que democratiza en algún sentido el arte, y tiene también muchas críticas en la medida en que también hay quienes dicen que desacraliza también el arte al exponerlo abiertamente a la comunidad. Sin embargo, pues la cita esta que tiene un toquecito sarcástico, ácido, pues también deja ver un poco cómo la percepción del arte varía mucho según también el espacio en donde esté emplazado. Bueno, el arte ambiental tiene una intención muy concreta que tiene que ver con el medio ambiente, ¿no? Y todas las obras que lo que hacen es un poco expresar cómo el paso de la humanidad por el planeta tiene unas consecuencias en la medida de su conciencia o inconsciencia. Pero pues bueno, voy a terminar aquí con esta, que es en términos de arte social crítico. Y bueno, en el horizonte de la teoría crítica de la sociedad, propongo yo entender el arte social crítico como aquel que cumpla pues, con algunas características, que son expresar reivindicaciones sociales, desentrañar el sufrimiento muchas veces no verbalizado. Este lo tomo de una frase de Teodoro Adorno que me gusta mucho y que inspira mucho mis investigaciones, que tiene que ver con que él afirma que el arte puede ser intérprete del sufrimiento que ha sido reprimido. También propongo que el arte social crítico debe develar procesos inaceptables de la sociedad, procesos distorsionados de la sociedad que se entiende como patologías sociales, y sugiere posibilidades de otras formas de sociedad. El ejemplo que está allí en la diapositiva es una imagen de una exposición de sudarios de Clínica Dietes. Esta obra ella suele emplazarla en lugares que tienen como un carácter sagrado, ¿sí? También para sacralizar un poco, para dar como ese énfasis en el contenido de la obra. Como ustedes creo que alcanzan a ver, son rostros de mujeres, rostros muy compungidos, pues, de mujeres que han sido víctimas de violencia, en términos especialmente de que han perdido seres queridos con desapariciones forzadas y desapariciones extrajudiciales.
Estamos en el claustro con la exposición de ustedes, que desde luego está llena de imágenes de las esculturas, las pinturas, ven la parte institucional, los pendones, estamos llenos de imágenes todo el tiempo. ¿Cómo funcionan las imágenes en ese contexto, Joan? Bueno, a propósito de eso, pues contextualizar un poco que yo iba haciendo un estudio, dándome como a pecho una investigación sobre el poder de la imagen en los contextos artísticos, pero también en los contextos de los más media. Y he logrado encontrar algunas personas que han hecho unos giros muy interesantes para un poco hacer críticas sobre las imágenes que circulan como tan desprevenidamente, como tan de forma un poco hasta, no sé, como tan naturalizada que preocupa un poco, en el sentido de que estamos alfabetizados, digo en Colombia no todo el mundo, pero muchas personas en lectura y en escritura, pero no en imágenes. Y las imágenes siempre muestran algo, pero ocultan algo. Y tener lectura de ese tipo de lenguaje es supremamente importante. Entonces, frente a eso, pues nos preguntamos dos cosas. Primero, ¿cuál voz es privilegiada y cuál la ignorada? ¿Cuál visión de la realidad estamos mirando cuando leemos un libro de historia o vamos a un museo? Esto por un contexto que más adelante voy a señalar, y es cómo, digamos, tanto la historia como las imágenes, como los libros que leemos, pues nos dan una visión de mundo. Y es importante preguntarse cuál es esa visión de mundo. Cuando tenemos un museo, ¿qué realidad es la que nos está mostrando el museo? Y en ese sentido nos preguntamos también qué concepción de mundo se manifiesta en las imágenes que observamos. Y es, para contextualizar un poquito eso, una imagen de una fotografía que tiene dos versiones. Entonces, en una versión, que fue la que circuló, era un soldado en el contexto de la Segunda Guerra Mundial a punto de dispararle a un niño chiquito. Una cosa desgarradora. Entonces, inmediatamente la gente saltó y dijo, ¿y qué estaba haciendo el fotógrafo? Tomando fotos. Entonces, no. La otra foto es el huequito por donde contiene el huequito por donde el fotógrafo se estaba escondiendo para que no lo mataran a él también, y por ahí toma la foto. Entonces, al quitar ese elemento, se despoja la foto de su contexto, de su historia, de la historia del fotógrafo. Las imágenes, digamos, yo voy a hablar de una perspectiva, hay muchas, muchísimas, pero he construido algunos elementos sobre lo que he venido estudiando, que es de cara a los sistemas visuales. Y eso implica, pues, por un lado, cómo la imagen nuevamente hace visible algo y a la vez, pues, esto que se oculta. En este caso quise traer como una apropiación que hace Banks de las Olimpiadas de Monet. Esta, pues, la original, y esta, pues, la apropiación que hace este artista, que es un artista urbano bastante interesante, a veces muy explícito, pero en especial esta obra me parece que muestra este escenario que quiero representar acá. Y es por un lado como la imagen, la primera, pues nos muestra su contexto, ¿cierto? Un paisaje muy bello. Pero el solo hecho de agregar este elemento que es del consumismo, que tiene una metáfora, que tiene algo simbólico, que es muy de nuestro contexto, inmediatamente le da un giro a ese contexto y genera otro tipo de función, nos pone a pensar en menos. Uno sale a nuestros paisajes y ¿qué es lo que uno encuentra? Precisamente este tipo de elementos. Entonces, esa exacerbación de la imagen que interpela al espectador sería un poco lo que para mí, en términos de lo crítico y de lo político y de lo social, permite, pues, una construcción colectiva que lleva a la reflexión, digamos, un poco de eso. Bueno, quiero ir más rapidito porque se nos acaba el tiempo. Esta es otra, a propósito de las curadurías que estábamos hablando, otro tipo de imagen que es... se titula Trofeo de la Verdad y Pedestales, de un artista que es Fred Wilson. Él hace una apuesta muy interesante que es subvertir los códigos del museo para mostrar historias que nos habían sido contadas hasta ese momento, ¿sí? Entonces, normalmente uno viaja y se va a los museos y mira, muy pocas veces nos preguntamos cuál es la historia que nos está contando este.
¿sí? En el caso de Maryland, ellos tienen un museo que es dedicado a los fundadores y héroes de guerra. Y en efecto, pues como en toda colonización, sucedió algo, y es que se robaron muchos objetos de los lugares que fueron invadidos, ¿no? Y entonces eran colecciones de cosas curiosas, pero pudiéramos hablar de arte, ¿no? Obviamente la discusión de qué es arte, qué es artesanía, es una amplia discusión, pero vamos a ponerle que es arte. Entonces saca esos elementos y dice, lo invitan, digamos, al museo y le dicen, venga, usted que es de la comunidad de descendientes de África, acá estadounidense, ¿por qué no viene y hace una obra acá? Le dice. Y él dice, bueno, pero yo quisiera ser el director por ese mes del museo. ¿Por qué? Para tener la potestad de decidir qué colecciones exhibir. Y entonces él agarra y cambia el museo por completo. Imagínense que esta obra es encantadora porque están tres personajes que eran muy importantes dentro de ese contexto, que son Andrew Jackson, Henry Clay y Napoleón. Napoleón, por ejemplo, cuando ya la esclavitud se había abolido en Estados Unidos, agarra y la vuelve a poner, ¿sí? Y entonces estamos hablando de un artista pues, que es heredero de esos imaginarios y que pone sobre la mesa la discusión. Y al lado, entonces están esos tres pedestales y al lado ustedes encuentran otros tres pedestales vacíos, que son habitantes de Maryland que no fueron reconocidos en su momento, pero que hicieron grandes aportes. Bueno, ¿quiénes eran? Frederick Douglass, Benjamin Banneker y Harriet Tubman. Maestro Juan Diego, yo tenía preguntas para ti, pero te las voy a hacer al tiempo, para que nos des las respuestas y nos ilustres sobre eso. Gran parte de tu trabajo estaba en torno a la música hecha por medios tecnológicos. ¿Cómo involucras? ¿Cómo estaría eso en el contexto de lo que estamos hablando? ¿Y cuáles son los marcos de referencia de donde abordas esa discusión? Primero, pues quiero, digamos, acotar lo que hace parte del concepto música hecha con medios tecnológicos. En el marco de mi trabajo de investigación, la música hecha con medios tecnológicos es un concepto que intenta aglutinar prácticas musicales o sonoras realizadas con samples, con sintetizadores, con captadores de sonido y procesadores de todo este tipo de sonidos. Estas prácticas son conocidas dentro del medio de la música y del arte como electroacústica, música electrónica. Hablo específicamente dentro de la música culta, lo que se conoce, digamos, un término algo colonialista, pero se conoce como música culta, no tengo la razón. Música electrónica, música electroacústica, arte sonoro, paisaje sonoro. Y estos trabajos de investigación se han realizado en función de la obra realizada por compositores y compositoras tanto consolidados en la historia de la música latinoamericana como emergentes, pero todos en música latinoamericana. Dentro de este trabajo han nacido una cantidad de conceptos o he logrado asociar con diferentes conceptos que se pueden tomar como una forma de lo que ya expliqué al principio del PAN, de cohesión social. ¿Sí? Conceptos asociados a la música electroacústica que aglutinan las prácticas de la música electroacústica en América del Sur. En primer lugar es el arte como una herramienta de música. Para explicar esto voy a tomar el atrevimiento de
hacer una pequeña audición de obras de algunos compositores latinoamericanos que utilizan la música para medios tecnológicos como una herramienta de negociación. Este término, a pesar de que bueno, es acuñado por la musicóloga venezolana Yoli del Valle Rojas Ramírez, también es muy pertinente con todo lo que tiene que ver con el arte político, ¿sí? Ya en un sentido más, más próximo a Marcuse, a Adorno, ¿sí? Entonces, primero voy a mostrar algunas obras y posteriormente voy explicando. Este pequeño fragmento hace parte de una pieza del compositor brasileño Ricardo Tomasi, y los materiales que él utiliza, pues además de todo el procesamiento del sonido, utiliza grabaciones de testimonios de la Comisión de la Verdad durante la dictadura brasileña. Entonces él lo que hace es tomar los fragmentos de las entrevistas que realizan a perpetradores de tortura, de asesinato, de secuestro, etc., de cualquier barbaridad que se da dentro del marco de la guerra y de la dictadura. Y él no toma los momentos en los que estos entrevistados hablan, sino los momentos en los que ellos se quedan en silencio. Entonces ocurre que les hacen una pregunta sobre, bueno, ¿usted qué realizó? ¿Qué fue su móvil? No sé. Y ellos, ante ese momento de tener que contar la verdad y la barbarie que cometieron, pues ellos quedan en silencio, pero no son silencios, sino son silencios con sonidos específicos como como esa incomodidad de tener que contar la verdad. Él toma esos momentos de silencio y los procesa y los transforma en la obra a besos. Vamos a escuchar un pequeño fragmento también. Como se puede notar, es fácil identificar el tipo de música tonal que se utiliza como material de esta pieza, que yo siento, obviamente no sé si aquí haya personas formadas en música, espero que sí. La intención de la música tonal que se escucha es muy solemne, hace parte del himno de Ecuador. La obra es del compositor ecuatoriano Rafael Zubia, y en el desarrollo de la pieza, además de utilizar el procesamiento de señal o la síntesis, además incluye y el himno de Ecuador y que hay discursos de León Roldós. Para los que no saben, él fue un presidente ecuatoriano que fue, digamos, en cierta medida progresista y que fue asesinado en el marco del Plan Cóndor. Entonces, hace parte también de esa dinámica un poco panfletaria que tiene el artista
no voy a aglutinar todos los artistas, pero digamos sí muchos artistas latinoamericanos, de querer mostrar y hacer crítica social y crítica política en el marco de su obra. La pieza de Jorge Gregorio García, que es un compositor bogotano que hace una crónica que se llama Las Crónicas del 9 de abril, haciendo referencia obviamente al asesinato de Jorge Eliezer Gaitán. Que utiliza primero una entrevista que hace a su madre sobre qué pasó en ese momento, cómo sintió en ese momento, además discursos de Gaitán, el sonido de la campana de la plaza donde fue asesinado, que ocurre todos los días a las 5 de la tarde. Entonces, él afirma que esa campana puede ser el último sonido que escuchó Gaitán antes de ser asesinado, y compone esta pieza llamada Crónicas, Nuestras Crónicas, ciclo 9 de abril. Ese amor tan especial. Ese amor tan especial, tan especial. Bueno, obviamente pues, no puedo presentar las piezas completas porque son extensas, ninguna es menor ninguna es de menos de 15 minutos, pero digamos que esto muestra digamos, un poco el carácter crítico respecto a las situaciones políticas específicas que utilizan como herramienta los compositores para hacer sus denuncias. Y este arte como denuncia es una de las lecturas que yo hago de la música para medios tecnológicos en América del Sur, pero también hay otras que tienen un sentido y que aglutinan también y hacen parte de los contextos políticos de la creación artística, no solo musical, sino que artística en América del Sur. Y bueno, hay un compositor de los años 70 brasileño que se llama Jorge Antunes, que acuña un término que se llama la estética de la precariedad, pero él no hace referencia a la estética como una característica, digamos, física de la pieza, sino como algo que aglutina las prácticas artísticas del continente. Él lo habla de Brasil, yo intento llevarlo como hablamos con mi hermana en un artículo que escribimos, como un ethos que acontece en toda América del Sur, ¿sí? Y es el hecho de que las prácticas artísticas están hechas en América del Sur, nacen a partir, en muchas ocasiones nacen a partir de la carencia estructural, que es una carencia estructural que no solamente que no viene ahorita, que no es una cosa del siglo XX, que no pasa con la música hecha para medios tecnológicos que nace en los años 50 del siglo XX, sino que es algo que es heredado de la colonia, que es una cosa, ese tipo de carencias es por, digamos, estragos y de la colonia. Queremos aprovechar que todos son artistas por si quieren conversar con los panelistas, o sea, como abrirlo hacia allá, ¿qué te parece?
Mire, es que como estamos hablando del arte en la función social, pues me nace la inquietud de que la sátira también es el arte social, a través de la caricatura, que son unas, digamos, unos contextos sociales, unas críticas sociales muy fuertes, y muchas veces son censurados por el contexto tan artístico, tan fuerte que hace. Lo hace Blado, lo hace Matador, lo hace Rondón, lo hacen varios acá. Pero ese contexto también es un arte social que influye mucho en la sociedad. El otro arte también es el de la palabra, el del verso, el que lleva el casi futurista, y me recuerdo a Jaime Garzón con su crítica, que todavía en estos contextos todavía es válida esa crítica, y el que trata de dibujar a Jaime Garzón en su contexto, pues a veces se fracasa, ¿no? A veces uno dice, bueno, se dibuja a Jaime Garzón, pero ¿cuál fue el mensaje que dejó ahí? Yo conocí un artista, que todos lo conocemos, Gordillo, pintaba mucho gamín, en ese entonces que se llamaba, ¿cierto? Pero curiosamente se hacía el dibujo de la calle, del muchacho, de la basura, de todo, del pegante, pero nunca se le dio el contexto de verdad, el por qué ese arte que él trajo de la calle lo llevó a muchos museos, pero nunca se le dio un contexto ni se le dio la historia del por qué ese muchacho consumía pegante, consumía todo eso. Entonces yo digo que aquí el arte social pues también tiene que tener un mensaje, un contexto, una idea, decir el por qué lo estoy haciendo, ¿cierto? Y por último también conozco y hacemos parte de eso, del arte campesino, del arte de las veredas, del arte del campo, donde el mismo campesino que con sus manos cultiva, que con sus manos hace, pues en sus tiempos libres dibuja eso, ese diario vivir, y lo presentamos, por ejemplo, acá. Nos gusta presentarlo aquí para que nos lo miren y todo eso. Pues lo que decía ahorita alguien, lo que decías tú, a mí me gustaría conocer el contexto de ese cuadro, ¿cierto? Conocer el contexto de un cuadro hecho en agujas, en un tejido, en una cuestión, porque pues estamos acostumbrados a hacer el dibujo en pintura y todo eso, pero también es arte que tiene un sentido social y un mensaje social de todos esos campesinos de todas las partes que tenemos nosotros. Nos resta reiterar el agradecimiento a este del panel, a ustedes por asistir, felicitarlos. A la Fundación Fiscal y a la Alcaldía de Villa de Leyva, al Ministerio de las Culturas y a las instituciones que apoyan nuestro festival, que es la Alcaldía de Tunja y la Secretaría de Cultura de Tunja.